Muy buenos días para todos. Me presento. Mi nombre es Gianfrey Acevedo Lizarazo y en colaboración con Pablo Andrés Puentes Romero, Andrés Camilo Fernández Ramírez, Joseph Gabriel Pérez Flores y Neider Alexis Delgado Prado, venimos a presentarles el tema de circuitos lógicos a la docente Marjorie Astrid Borrero Rodríguez como trabajo final para la materia Lógica Matemática en Ingeniería en Sistemas. Los circuitos lógicos son sistemas que procesan señales digitales y ejecutan operaciones lógicas basadas en los principios de la álgebra booleana. Estos circuitos están diseñados para manejar dos estados distintos, el alto que se representa con el número 1 y el bajo que se representa con el número 0, que corresponden a los niveles de voltaje en un sistema digital. Tipos de circuitos lógicos combinacionales. En estos circuitos, la salida depende únicamente de las entradas presentes en este momento y no de estados anteriores del sistema. No tiene elementos de memoria interna, lo que significa que la salida de esta determinada únicamente por las entradas en este momento. Circuitos secuenciales. A diferencia de los circuitos combinacionales, estos tienen elementos de memoria interna, lo que les permite almacenar información sobre estados anteriores. La salida no solo depende de las entradas actuales, sino también de los estados anteriores del sistema. Los elementos de memoria como biestables o flip-flops se utilizan para almacenar información. Ejemplos incluyen registros, contadores, máquinas de estado finito, etc. Funcionamiento de un circuito lógico. Este consta de 4 pilares. Primero, recepción de señales de entrada. Las entradas del circuito reciben señales eléctricas que representan datos binarios. Segundo, procesamiento a través de puertas lógicas. Las puertas lógicas procesan las señales de entrada según sus funcionamientos específicos, AND, OR, NOT, etc. Cada puerta toma una o más señales de entrada y produce una señal de salida. 3. Propagación de señales. Las señales de salida de una puerta lógica pueden ser entradas para otras puertas lógicas, formando una red compleja de interconexiones. Este proceso continúa hasta que se obtiene la señal de salida final de un circuito. 4. Producción de la señal de salida. La señal de salida final es el resultado de las operaciones lógicas realizadas por todas las puertas de este circuito. En resumen, los circuitos lógicos son fundamentales para el funcionamiento de cualquier sistema digital, permitiéndonos así realizar operaciones complejas mediante la combinación de operaciones lógicas básicas en este ámbito. Algunos ejemplos en la vida cotidiana que aplican circuitos lógicos combinacionales en este caso son las calculadoras, que en este caso los circuitos lógicos se usan para realizar operaciones aritméticas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Están los semáforos simples que determinan el color de la luz basado en entradas como el tiempo y el estado actual. Están los sistemas de control de calefacción. Un termostato puede usar lógica combinacional para encender o apagar la calefacción según la temperatura detectada. Están las alarmas de los vehículos, que activan una sirena si se cumplen ciertas condiciones. Si la puerta se abre, el sensor de movimiento se activa, etc. Y algunos ejemplos con los circuitos lógicos secuenciales pueden llegar a ser las lavadoras, que utilizan secuencias de pasos, que está el lavado, el enjuague, el centrifugado, que dependen del estado anterior y las entradas actuales. Está el control remoto de la televisión, que al presionar botones se activan secuencias para cambiar de canal, ajustar el volumen y muchas cosas más, basándose en el estado actual. Están los relojes digitales, que manejan la secuencia de los segundos, los minutos y las horas. Y por último están los elevadores, que siguen una secuencia de acciones. Se abren, se cierran puertas, moverse hacia arriba, moverse hacia abajo, basándose en la lógica secuencial. Muy buenas compañeros, mi nombre es José Gabriel Pérez Flores y el tema que se me fue asignado fue la historia de los circuitos lógicos. La historia de los circuitos lógicos comienza en el siglo XIX con el matemático británico George Boole. En el año 1654 Boole publicó una investigación sobre las leyes del pensamiento, donde se desarrolla el álgebra booleana, un sistema de lógica simbólica que se convirtió en la base de diseño de computadoras digitales. Las operaciones básicas en el álgebra booleano son el AND, que requiere que ambas condiciones sean verdaderas, el OR,
que requiere que al menos una condición sea verdadera, y el not o no, que invierte el valor de verdad. Estas operaciones permiten realizar cálculos lógicos esenciales para la toma de decisiones. En sistemas electrónicos, los conceptos de introducción por son fundamentales para el diseño de circuitos lógicos que utilizan estas operaciones para procesar información. Claude Shannon y la aplicación de la red booleana. La revolución de Shannon. En la década del año 1930 encontramos que Claude Shannon, un estudiante de posgrado de la MIT, en 1937 Shannon escribió su tesis maestra en la que aplicó la red booleana al diseño de circuitos electrónicos. Su descubrimiento fue revolucionario. Cualquier función lógica podría ser implementada usando solo puertas lógicas, tanto el AND, OR y NOT. Esto permitió la creación de circuitos lógicos complejos y funcionales, sentando las bases para la electrónica digital moderna. Primeras innovaciones en circuitos eléctricos. El flip-flop de Exel y Jordan. En 1919, los físicos estadounidenses Eccles y Jordan inventaron el flip-flop, un circuito de conmutación electrónica crucial para los sistemas de cómputo. Los flip-flops son componentes fundamentales en los circuitos lógicos porque permiten el almacenamiento y la manipulación de la información binaria, esencial para la memoria y proceso de datos. Avances en el MIT IBM. En el año 1930, Barney Booth del MIT construyó un analizador diferencial, un dispositivo electromagnético que resolvía ecuaciones diferenciales mediante circuitos lógicos. En 1935, IBM introdujo la máquina de escribir eléctrica 601, que funcionaba como una calculadora usando tarjetas perforadas, una forma temprana de procesamiento lógico. Y en 1936, Konrad Zuse en Alemania construyó una computadora Z1 utilizando circuitos lógicos para implementar operaciones aritméticas y lógicas. Primera generación de computadoras, años 1940 a 1955. Máquinas pioneras. La primera generación de computadoras utilizaba tubos de vacío como componentes fundamentales de sus circuitos lógicos. Estos tubos permitían la implementación de puertas lógicas básicas como el AND, OR y NOT. Unos ejemplos que se destacaron fueron Colossus en el año 1945. Utilizaba tubos de vacío para realizar operaciones lógicas complejas necesarias para descifrar mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. Y segundo tenemos a ENIAC en el año 1946, que utilizaba circuitos lógicos para realizar cálculos aritméticos y lógicos de propósito general. Segunda generación de computadoras, 1956 a 1965, la era del transitor. La segunda generación vio la introducción de transistores que reemplazaron a los tubos de vacío. En los circuitos lógicos, los transmisores eran más pequeños, más rápidos y más eficientes enérgicamente, permitiendo una mayor complejidad y facilidad en los circuitos lógicos. Unos ejemplos que se destacaron fueron el transistor en 1947, permitió la construcción de circuitos lógicos compactos y eficientes. En 1955 tuvimos el IBM 704, utilizaba transistores para implementar sus circuitos lógicos, mejorando el rendimiento de la capacidad del cálculo, y ERMA en General Electric en 1959, sistema de proceso de cheques que utilizaban los circuitos lógicos basados en transistores. Tercera generación de computadoras, 1965 a 1980. Circuitos de integración y multiprogramación. En esta generación se introdujeron circuitos integrados que combinan múltiples transistores en un solo chip, reduciendo aún más el tamaño y costo de los circuitos lógicos, esto permitiendo el desarrollo de sistemas más avanzados y eficientes. Unos ejemplos notables que se destacaron fueron el IBM 360 en el año 1964 utilizaba circuitos integrados para sus operaciones lógicas, mejorando la compatibilidad y rendimiento. El Intel 4004 en el año 1971, primer microprocesador en un chip integrado de todas las funciones de una CPU en un solo circuito lógico, y Apple I en 1976 y Apple II en 1978 utilizaban circuitos integrados para ofrecer una capacidad de computación personal y avanzada. Cuarta generación de computadoras, año 1980 en adelante. El LSI, la revolución del microprocesador, la cuarta generación de computadores, está marcada por el uso del LSI, Large Scale Integration, lo que permite integrar miles de transistores en un solo chip, creando circuitos lógicos extremadamente complejos y potentes. Unos ejemplos importantes serían el IBM PC 1981. Usaba el microprocesador Intel 8080, un circuito lógico altamente integrado.
Después tendremos el Intel 80286 en el año 1983. Mejoraron considerablemente la capacidad de procesamiento al integrar más transistores y funciones en sus circuitos lógicos. GUI o Graphic User Interface, introducida por Maxix, facilitó la interacción con las computadoras mediante circuitos lógicos avanzados que manejaban gráficos. Microsoft Windows, desde Windows 95 hasta XP, estos sistemas operativos aprovecharon los circuitos lógicos avanzando para mejorar la interacción y funcionalidad del software. La evolución de los circuitos lógicos desde el descubrimiento de Shannon. Se han desarrollado varias generaciones de circuitos lógicos, comenzando en la década de 1940, continuando hasta la actualidad. Esta generación ha mejorado en términos de eficiencia y tamaño y velocidad, permitiendo avances tecnológicos sin precedentes. Impacto en la tecnología moderna. Hoy en día los circuitos lógicos están en el corazón de prácticamente todos los dispositivos eléctricos, desde teléfonos inteligentes hasta servidores en centros de datos. Estos circuitos permiten que nuestros dispositivos y funcionamientos se comuniquen entre sí. La evolución de los circuitos lógicos ha sido fundamental para el desarrollo de la tecnología moderna y sigue siendo un campo de investigación y desarrollo en constante evolución. Bueno, ahora pasamos a los ejercicios para resolver un circuito lógico. Antes de empezar a resolverlo, en la parte superior derecha están las leyes a seguir para resolverlo. La primera nos dice que si las proposiciones están en serie, es decir, conectadas mediante una línea recta, se considera una conjunción. En cambio, si las proposiciones están en forma paralela, se considera una disyunción. Ahora bien, si observamos la primera operación del circuito, nos damos cuenta que es una disyunción debido a que están relacionadas de manera paralela, expresándose como Q o menos Q. ¿Cómo se puede apreciar ahora? Las proposiciones están por medio de una línea recta, por lo tanto, se coloca en esta unión como una conjunción. Para después abrir un corchete, porque ya hay más de dos proposiciones. Luego se abre un paréntesis para realizar la primera operación en este circuito, y al estar conectado con una línea recta se expresa como una conjunción, quedando así QI menos P. Luego observamos la siguiente operación a realizar y está conectada de forma paralela con la anterior, por lo tanto se coloca como una disyunción. Después se abre paréntesis y se realiza la siguiente operación y al observarla fácilmente se deduce que es una conjunción, quedando así P y Q, cerrando paréntesis y corchete. Muy bien, ya tenemos expresado el circuito. Ahora vamos a reducirlo. Primero tenemos Q o menos Q y aplicamos la tabla de verdad, la cual nos dice que la disyunción es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. En este caso las dos proposiciones son verdadera y falsa. Entonces es verdadera. Ahora, para las siguientes dos operaciones se puede aplicar la ley distributiva que está mencionada acá, la cual primeramente con P se nota que se puede aplicar a la vez la ley de absorción, la cual solamente se aplica cuando hay dos proposiciones y dos colectores diferentes. Al momento de aplicarla, primero se debe mirar si hay alguna proposición idéntica, lo cual no es el caso. Si no se encuentra una proposición idéntica, se busca una parecida, cosa que sí hay en esta operación siendo P. La ley dice que se debe poner la proposición parecida que está afuera de los paréntesis junto con su conector, es decir, PO, y luego se añade la proposición restante Q, expresándose como POQ. Ahora se relaciona con el conector ya que está al otro lado de P, y se vuelve a aplicar la distributiva, pero ahora con Q, y por consecuente se vuelve a aplicar absorción con el detalle de que sí se encontró una proposición idéntica siendo Q, y como dice la fórmula, solamente se coloca esa proposición antes mencionada, la proposición idéntica, es decir, Q. Luego bajamos la tabla de verdad que se hizo al comienzo de la operación y se relaciona con el conector y con Q, y se vuelve a aplicar tabla de verdad, pero
con conjunción, siendo verdadera ya que las dos proposiciones son verdaderas, terminando así el ejercicio como Q positivo. Ahora, para el ejercicio 2, empezamos primero expresándolo con la primera operación y al observar se notan tres proposiciones diferentes, por lo tanto se expresa de la siguiente manera. 1. Se abre paréntesis y se coloca menos P debido a que se relaciona paralelamente. 2. Se abre paréntesis y se coloca Q y P ya que se relacionan con una línea recta. Y 3. Se cierra tanto el paréntesis como el corchete. Luego se aplica el conector O debido a que se relaciona la siguiente operación de manera paralela y abre un nuevo corchete junto con un nuevo paréntesis y menos P y menos Q ya que se relacionan con una línea recta. Se cierra el paréntesis y corchete para realizar I menos P ya que esta última proposición se relaciona, adivinaron, una línea recta y se finaliza cerrando la expresión con llaves. Una vez expresada, vamos a reducirla. Podemos apreciar que la primera operación se puede aplicar absorción, como ya antes mencioné. Tiene tanto dos proposiciones y dos conectores diferentes. Al verla, vemos que hay una proposición parecida, siendo P, y como dice la ley que mencioné anteriormente, se coloca la proposición fuera del paréntesis junto con su conector, que en este caso es O, terminando con menos Q y quedando expresada como menos P o menos Q. Luego se baja el conector y la segunda operación y notamos que las dos son iguales. Por lo tanto, podemos aplicar la ley idempotencia, la cual dice que si hay dos proposiciones iguales, se simplifican quedando una sola de ellas. Luego se baja el último conector y la última proposición donde está la nueva expresión reducida, y al observar se puede aplicar nuevamente ley de absorción, encontrándonos una proposición idéntica siendo menos P, lo cual significa que todo el circuito se resume a menos P. Ahora pasamos al último ejercicio. Este va a ser interesante, ya que su enunciado nos dice: si en este circuito lógico el costo de instalación de cada línea es de 12, ¿en cuánto se reducirá el costo de instalación si lo reemplazamos con su equivalente más simple? Primero empezamos dejando expresado el circuito, cosa que no voy a explicar debido a que ya en este punto ya deben saber cómo lo hice. Una vez expresado, empezamos a reducirlo y podemos ver que se puede aplicar la ley de absorción dos veces, dejando expresado P y Q en la izquierda y R en la derecha. Pero ahora, y como pueden apreciar, acabo de convertir P y Q en una nueva proposición llamada T. ¿Esto con qué motivo? Para volver a aplicar ley de absorción y reducirlo todo en el circuito en R. Ahora sé que se están preguntando de dónde salieron estos números. La respuesta es simple. Como mencioné en el ejercicio, cada línea representa una instalación y en cada línea hay una proposición. Por lo tanto, al contarlas se consigue el número 7. A este número se le resta 1 porque fue el resultado del circuito, ya que R es una línea que vale 1. Y el residuo, que en este caso es 6, se multiplica por 12, ya que es el costo de cada instalación, obteniendo así el 12, siendo la cantidad que se ahorra con el circuito más simple. Bueno, eso sería todo por hoy. Antes de despedirnos, aquí les dejamos la bibliografía y los links de donde sacamos la información de estas diapositivas. Así que, sin nada más que decir, yo me despido. Mi nombre es Jan Freddy Acevedo Lizarazo y nos vemos próximamente. Adiós.